Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Estoy acá como científico y bioeticista para apoyar el proyecto de la ley de despenalización del aborto. Dado que varias ponencias en las semanas pasadas invocaron a la ciencia como apoyo a sus posiciones, quisiera quedarme en ese campo para hacer algunas aclaraciones y expresar divergencia con alguna de las posiciones dadas anteriormente. En primer lugar, creo imprescindible separar lo que es dogma de lo que es ciencia. Es obvio que las gametas que intervienen en el proceso de fecundación, como vimos recién, y el huevo cigota resultante son células vivas. No es legítimo, sin embargo, invocar a la ciencia para expandir ese concepto específico y comprobable sobre la vitalidad de células a un concepto genérico, generalizado e indefinido de vida humana, confundido además con la noción de persona. Ni tampoco situar el comienzo de ambos en el comienzo de la concepción como proponen los dogmas de algunas religiones. La ciencia investiga, crea conocimiento e interpreta fenómenos, en este caso biológicos. La transformación ideologizada de sus hallazgos en slogans y dogmas, además de pseudocientífico, es éticamente reprobable cuando se esgrime política y socialmente para conculcar derechos humanos como lo es la prohibición del aborto. La ciencia no está equipada para responder las preguntas de qué es la persona humana ni cuándo comienza su existencia, pues estos interrogantes pertenecen a los campos de lo filosófico, ideológico, social, cultural y político. De hecho, el momento del comienzo de existencia de la persona, en tanto portadora de derechos y obligaciones, lo define la sociedad mediante legislación, consensuando democráticamente diferentes concepciones de persona humana propuestas por distintas corrientes de los campos mencionados y apoyadas, ojalá, en el conocimiento científico del momento, todo lo cual, por cierto, puede ir cambiando con el tiempo. El conocimiento científico indica que la formación de un huevo cigota con un genoma completo, proveniente de ambos progenitores, no basta para constituir una persona humana. La persona humana es mucho más que un genoma, ya que la personificación y humanización del producto de la concepción van ocurriendo a lo largo de la gestación en forma gradual, continua e incremental, por la interacción de su genoma con influencias maternas y del resto del medio ambiente biológico, psíquico y social, algunos de los cuales van modificando la actividad de los genes por fenómenos conocidos como epigenéticos. De manera que al cabo de la gestación, los genes que están activos o inactivos en el genoma pueden no ser los mismos que al momento de la concepción. Los intentos de definir científicamente el punto de inflexión particular en la gestación en que el embrión pasaría a ser persona son arbitrarios, lo que no justifica, por cierto, la invocación también arbitraria de que el huevo fertilizado ya es una persona. Por ello, no es casual que las legislaciones de la mayoría de los países avanzados asignen el estado de persona al momento del nacimiento con vida. La aceptación del dogma que la persona humana comienza en el momento de la concepción llevaría a confrontaciones insostenibles con la realidad, de la cual solamente ofrezco 3 viñetas. 1. Los millones de abortos legales que se realizan actualmente en el mundo, entre otros en todas las democracias occidentales, que nos gusta imitar tanto en tantas cosas, ¿implican acaso que los estados que promulgaron o implementan esas leyes son estados homicidas? Podemos preguntar acá a la francesa que estuvo recién con nosotros. Los centenares de miles de embriones sobrantes que generan los procedimientos de fertilización in vitro y que permiten procrear a decenas de miles de parejas infértiles, si esos embriones fueran sujetos de derecho de acuerdo al dogma, no podrían ser ni criopreservados ni donados, impidiendo de hecho el procedimiento de fertilización in vitro. Y último, las parejas con riesgo alto de enfermedades hereditarias, que es otro tema que en general no se ha tratado en estas sesiones. Las parejas con alto riesgo de enfermedades hereditarias en su descendencia y que recurren al diagnóstico prenatal en todo el mundo, incluido en la Argentina, para asegurarse hijos libres de enfermedades graves para las cuales están en riesgo,
De acuerdo al dogma antedicho, no tendrían otra alternativa que o abstenerse de tener hijos o arriesgarse a tener hijos afectados con todo el sufrimiento que eso conlleva. Como genetista, debo aclarar que las técnicas de diagnóstico prenatal de las que estoy hablando no son eugenésicas, pues nunca son una imposición del Estado, sino que responden al deseo voluntario de parejas individuales de que su futuro hijo no padezca una enfermedad genética para la cual está en riesgo aumentado. La despenalización del aborto, sí, permitirá que estas técnicas se realicen también en el sector público y no como hasta ahora solamente al alcance de personas pudientes en el sector privado, y que las que decidan voluntariamente interrumpir un embarazo afectado puedan hacerlo legalmente y no, como hasta ahora, en la clandestinidad. Las propuestas políticas insostenibles tienen corta vida y por ello los abortos legales se realizan y continuarán realizándose en el mundo. La fertilización in vitro goza y seguirá gozando de buena salud, y la ciencia médica seguirá desarrollando diagnósticos de enfermedades genéticas cada vez más certeras y más tempranas en el proceso reproductivo, habilitando a las parejas en riesgo a evitar descendencia afectada. Un minuto. El reconocimiento en nuestra legislación que un embrión no tiene el mismo estatus moral de un recién nacido se debe acompañar con el reconocimiento de que el desarrollo intrauterino conlleva también una progresión en el estatuto moral y de derechos del feto, que se van jerarquizando en el curso de la gestación, al igual que las responsabilidades éticas maternas de cuidar la salud fetal. Este respeto a esta progresión es el fundamento para que cuando el embarazo es deseado y la gestación continúa por voluntad de la mujer embarazada, exista la obligación indelegable del Estado de proteger la salud de la futura madre y el feto mediante acciones tales como alimentación, atención prenatal y del parto adecuadas, y protección de la exposición a factores que pueden ocasionar trastornos en el feto. En conclusión, lejos de disminuir la frecuencia del aborto, su criminalización solo consigue que se practique clandestinamente y en forma insegura, como hemos visto, lo cual es inmoral por generar daño a la salud pública, por violar el derecho a la privacidad de las mujeres y afectar principalmente a las de escasos recursos. La inmoralidad se reviste de hipocresía cuando los mismos que se oponen a la despenalización son los que obstaculizan, de hecho, la educación sexual y el uso de contraceptivos. La implementación de los dogmas morales de las diferentes doctrinas religiosas deben implementarse por las instituciones religiosas entre sus fieles y no deben estar a cargo del Estado laico ni imponerse a la sociedad entera. Y termino, la disyuntiva de nuestro país no es entre aborto sí o aborto no, sino entre abortos legales, seguros y accesibles, como ocurre en más de 60 países donde vive más del 70% de la población mundial, o abortos ilegales e inseguros con consecuencias negativas para la salud y la vida de las mujeres y la sociedad entera, porque no son solo las mujeres las que sufren con esto. La solución a esta disyuntiva, señoras y señores diputados, la tienen ustedes. Muchísimas gracias.